Ya. Muy buenas tardes, bienvenidos a Agenda Esmol TV. Estamos comenzando una nueva semana, la última del año, y seguimos con nuestro ciclo para conocer más candidatos a la Convención Constituyente. En esta oportunidad estamos junto a, te lo voy a presentar, Pauline Cantor, precandidata de Evópoli por el Distrito 11. ¿Cómo está? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Bárbara. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. También estamos junto a Juan Carlos Claret, él es precandidato independiente de No Neutrales por el Distrito 25. ¿Cómo está, Juan Carlos? Muy bien, Bárbara, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Y finalmente estamos junto a Álvaro Mardones, él es precandidato independiente también, con un cupo del Partido Radical en el Distrito 12. ¿Cómo está, Álvaro? Bien, Bárbara, muchas gracias por la invitación. Bueno, ya comenzamos esta semana, estos últimos días intensos, falta poco para que se inscriban las candidaturas y la pregunta clásica para nuestros candidatos es, ¿qué los hizo decidirse a emprender este camino tan complejo para ser candidatos a la Convención Constituyente? Vamos en el mismo orden que los presenté, Pauline. Ya, está bien. Saludar primero también a Juan Carlos, a Álvaro, agradecer esta invitación, además es bien simbólica porque estamos, como dices tú, la última semana del año, un año que yo diría que va vinculado también con mi respuesta, porque yo creo que lo que hemos vivido en el 2020 te hace reflexionar, sobre todo cuando uno llega a esta etapa más madura de la vida, de qué ha hecho uno, de cómo quiere aportar, qué oportunidades has tenido, qué accesos has tenido, qué otras personas no han tenido. Entonces viene todo un cuestionamiento bien profundo. Y yo diría que eso fue parte de lo que me pasó a mí, que dije, he tenido oportunidades enormes en la vida y he podido llevar distintos sombreros. El sombrero de ser empresaria, el sombrero de ser emprendedora cuando tuve mis empresas de comunicaciones, el sombrero de estar sentada en los directorios de empresa y el sombrero público cuando partí el 2010, ¿cierto? Con el Bicentenario, después con el Eligio Ibirzano y después con la oportunidad, que son muy pocos los chilenos, los que tienen la oportunidad de ser ministro de Estado. Entonces, donde tú de verdad vives en primera persona como protagonista, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Entonces, yo diría que el recoger todas esas necesidades que uno empieza a ver que están afuera y soluciones que puedas dar, es lo que me hace hoy día llegar a este momento de estar acá en esta conversación y dispuesta a que esto sea mi primera prioridad. Es decir, esto es lo que yo quiero hacer en los próximos 2 años, un poquito menos de mi vida, y entregar esos aprendizajes, esas lecciones y esa capacidad de buscar los puntos de encuentro. Interesante el desafío para ir incorporando entonces en la lista. Juan Carlos. Bueno, son varias las razones, pero principalmente para quienes no queremos hacer de la política nuestra profesión, sino que queremos aportar en este proceso desde nuestra profesión, desde nuestra experiencia, desde nuestro testimonio. El proceso constituyente es la oportunidad, toda vez que, a diferencia de otras elecciones, esta elección no es para escoger un cargo político, sino que es para escoger a personas que van a desempeñar una función específica durante un periodo determinado, que no es más de un año, y con inhabilidades posteriores. Entonces, cuando hablamos de esta función, ¿en qué consiste? En redactar la Constitución. ¿Y qué hace la Constitución? Pues bien, lo que hace una Constitución, cualquiera sea el país, es dar sentido al poder. Se distribuye el poder para que el poder, indistintamente la persona que llegue al cargo público, no pueda sino ejercerlo de tal sentido que hemos acordado como sociedad. Y en ese sentido, lo que hemos estado viviendo, y particularmente como joven, como estudiante, como padre, me he encontrado precisamente con las grandes amarras, con las camisas de fuerza que la Constitución ha consagrado para que el poder se ejerza de una determinada manera, que desoye lo que es el clamor y las necesidades de la gente, quedándonos solo la calle para poder denunciar y poder decirle, señor Estado, ¿sabe qué? Tenemos todos estos problemas. Yo tengo 27 años. Para poder estudiar la carrera que yo quería, tuve que irme de mi ciudad, que es Osorno, donde estoy actualmente. Después estoy egresado de Derecho. ¿Y dónde está el mercado laboral? En Santiago, y no en regiones. Y eso tampoco es casualidad. Tengo un hijo con una enfermedad bastante rara. ¿Dónde tengo que hacer el tratamiento? ¿Dónde tengo que hacer los exámenes? Es en Santiago. Eso no es casualidad.
el modelo de desarrollo que ha sido exitoso en el subdesarrollo es precisamente una orquestación también que está consagrada en este texto, que es bastante breve, que es la Constitución Política de la República. Entonces hoy día tenemos la posibilidad de dar un nuevo sentido al poder para que indistintamente la persona que llegue al cargo lo ejerza precisamente para el cuidado, no del mercado, sino para el cuidado de la persona humana. Muchas gracias, Juan Carlos. Álvaro. Mira, en mi caso particular, cuando se me invita a participar del proceso constituyente, yo soy una persona ajena a la política tradicional, pero quizás de alguna forma mezclo dos cosas muy importantes. Primero, que no estoy ajeno a la realidad que vive el vecino, a la realidad que vive todos los habitantes, por ejemplo, de La Pintana, que es el lugar donde más he desarrollado liderazgos sociales y apoyo en esta época de pandemia, ollas comunes, ¿no es cierto?, que van en beneficio de todos aquellos que no les ha ido bien, ni con la pandemia, ni les iba bien antes del estallido social. Yo sé lo que es ir a pedir fiado al almacén de la esquina. Yo sé lo que es tener un padre cesante por 5 años. Yo conozco de necesidades, de no llegar con dinero a fin de mes, ¿ya? Y eso yo lo puedo mezclar también con el conocimiento técnico que puedo aportar a la redacción de una constitución. Esto es algo serio, es algo importante, es un trabajo técnico. Todo este entusiasmo que se justifica por cambiar las cosas, por que este país cambie de una buena vez, y por primera vez pongamos a la persona humana en primer lugar y no a otros intereses, yo sé que hay que encauzarlo también con un trabajo técnico, y desde esa perspectiva yo me he preparado. Yo estudié becado en la universidad. Yo con mis propios ahorros pagué mis posgrados en Magíster en Derecho Constitucional. Por lo tanto, creo que puedo aportar desde el ámbito de no perderme de cuál es la realidad en Chile hoy, pero también de conjugarlo con el conocimiento técnico que se requiere para esta labor. Creo que eso básicamente, Bárbara, es lo que en mi caso me ha impulsado a participar de este proceso. Ahora, junto con tomar esta decisión, que me imagino debe ser muy difícil, es una cosa ya a mediano plazo, ¿hay algunas cosas que a ustedes les gustaría tener como prioridades si eventualmente llegaran a esta convención? ¿Sigo yo? ¿O cómo lo hacemos? Sí, Estamos ya en ese orden, parece, ¿o no? Sí, las damos primero, ok. A ver, yo les diría, hay muchas cosas, ¿cierto?, que uno siente que hay que cambiar en la Constitución, en términos de, por un lado, si uno lo mira en términos bien simples, como lo que es la construcción de una casa, ¿cierto? Es, por un lado, reparar el primer piso, que puede tener muchos agujeros, y por otro lado también construir un segundo piso. Entonces, si tú me preguntas para poder decirte cuáles para mí son esos puntos que son centrales, uno es el derecho a la buena administración pública. Y con eso me refiero a lo que es generar un nuevo Estado, donde el Estado está al servicio de las personas. Acá no es un favor que le están haciendo a una persona, ¿cierto?, que va a ir a un consultorio y va a pedir que lo atiendan, sino que es un deber del Estado dar ese servicio, y que sea además un servicio de calidad. Así que yo diría que ese es un punto central, el derecho a la buena administración pública. El segundo, y lo dijo ahí Juan Carlos cuando dijo su situación y lo que a él le pasa, con respecto a que todo sucede en Santiago, es la equidad territorial. Hoy día ya somos un país maduro, ¿cierto?, que se puede descentralizar. Y hay dos conceptos ahí en la descentralización que son importantes, que tienen que ver con el manejo de recursos y con las prioridades. Por lo tanto, esto significa empoderar, ¿cierto?, a las regiones, a lo mejor generar macrozonas, pero donde tú puedas tener, digamos, la decisión respecto de los recursos que quieras gastar y en qué y cómo quieres priorizarlos. Yo creo que eso es fundamental, y que también es un empoderamiento que viene desde las bases, desde lo que son las comunas, las municipalidades. Entonces también ahí es un cambio bastante importante. El tercero es la igualdad, igual ciudadanía. Es decir, acá que todos los proyectos, los distintos proyectos de vida se puedan desarrollar en igualdad, con inclusión. Yo creo que eso es sumamente importante, porque hoy día vamos a poder escribir una constitución que tiene que dar cabida a todos.
donde todos nos tenemos que sentir representados. Entonces, yo creo que una de las formas en que tú vas disminuyendo la desigualdad es justamente con este concepto de igualdad ciudadana. El cuarto es el género. Y acá lo hablo también como mujer y como parte interesada. Y no es que se vaya a escribir un artículo en particular o algún capítulo sobre el tema de género, sino que el género tiene que estar presente en cada una de las palabras que esté escrita en la Constitución. Es una mirada integral respecto de cómo en el fondo las mujeres deben ser incorporadas, cómo tienen que haber igualdad de oportunidades, igualdad de acceso, no a la discriminación, ¿cierto? Entonces es la forma en que nos tenemos que aproximar a la Constitución. Y por último, así son muchos los temas, pero los que quiero destacar es la provisión mixta. ¿Y a qué me refiero con eso? A la alianza público-privada. En el fondo acá puede haber subsidiariedad y puede haber solidaridad. Es importante que las dos funcionen como una bisagra, no puede haber una sin la otra. Y acá el mejor ejemplo que doy sobre esto es Elige Vivir Sano, que es un proyecto que me tocó a mí liderar, que se hizo en alianza público-privada, que si no se hubiese hecho así, no habríamos tenido sobre la mesa la urgencia o la necesidad de cambiar nuestros hábitos, que el sedentarismo, que el sobrepeso, que la obesidad eran temas graves de políticas públicas. Siempre los mirábamos como un problemita que estaba ahí. Y Elige Vivir Sano, que se pudo trabajar con el apoyo del sector privado, que entre ambos se pudo construir y llegar a casi más del 90 y tanto % de la población, poniendo el énfasis en la necesidad de prevenir, de cambiar hábitos, te demuestra que cuando lo público y lo privado funcionan juntos, logramos llegar a muchas más partes, porque no nos olvidemos que los recursos del Estado al final son escasos, son limitados. El Estado lo que tiene que hacer, ¿cierto?, es optimizar esos recursos, pero si además lo hace en alianza con el sector privado, logramos entregar un mucho mejor servicio. Así que esos 5 puntos, Bárbara, son hoy día tal vez ese motor que me mueve, y en cada uno de ellos uno puede profundizar muchísimo, pero acá por lo menos dejamos los titulares puestos. Aunque no venía preparada y se te con todos sus puntos claritos. ¿Ustedes, Juan Carlos, también tienen su propio punteo? Sí, por supuesto. De hecho, nuestro punteo no es más que la experiencia que uno vive desde las regiones. Es distinto imaginar Chile desde Santiago, imaginarlo desde el sur. Partiendo por una parte que, más que de equidad territorial, yo quiero hablar de desarrollo regional. Acá no podemos seguir haciendo de que desde Santiago se vea cuáles son nuestras prioridades, sino que desde nuestras propias regiones podamos ser actores principales para determinar cuáles son nuestros problemas y ver cómo poder desarrollarlos, pero no podemos hacerlo si es que el Estado sigue siendo subsidiario en varias materias. Escuchaba, por ejemplo, Paulina hablando del Elige Vivir Sano, de la importancia de lo público y privado, pero sin duda que frente al Estado, los privados tienen mucha mayor facilidad para hacer las cosas porque hay un montón de principios, por ejemplo, el principio de legalidad, que rige, lo aprendí bien cuando hice mi práctica en la Intendencia Metropolitana de Santiago, de que toda la burocracia que uno dice y muchas veces mira con desdén, tiene una razón de ser, que es para dar cumplimiento a un montón de principios. Entonces uno dice ya, sistema mixto, un sistema donde cohabite lo público y lo privado, pero tiene que haber una preferencia, tiene que haber una predominancia pública para que, por ejemplo, el Estado pueda crear mercados. Siguiendo el ejemplo de Alemania, por ejemplo, en materia de energía renovable, de energía amigable con el ambiente, si no fuera por la actividad del Estado, hoy día no tendríamos una tremenda industria a nivel mundial, en el caso alemán, respecto a la energía solar, a la energía eólica. Entonces necesitamos que el Estado de Chile deje de estar en una desventaja institucional frente a los privados para poder ser un actor activo y productivo, y de esa manera dar también un tiraje al desarrollo regional. También este desarrollo no puede ser simplemente con una mirada occidental. Cuando hablamos de plurinacionalidad, más aún en una zona donde el 29,3% de la población se declara huilliche, sin duda que tenemos que dar un reconocimiento y no solamente mirar desde afuera cómo los pueblos originarios ven el mundo, sino que también tenemos que escrutar, tenemos que considerar la cosmovisión, la espiritualidad, la forma de vida de nuestros pueblos originarios. Allí hay una gran riqueza que hemos perdido. Y esto también tiene mucho que ver si queremos construir un país diseñado para las infancias. Acá hemos construido una sociedad, institucionalmente hablando,
que está diseñada para el agobio, para el cansancio, para la precarización, para la autoexplotación. Es cosa de ver acá en el sur, era muy habitual para mí, para ver a mi abuela, a mis tías, mis tíos, llegar a la cocina de la casa y pasar todo el día mateando, comiendo la sopaipilla o algún milcao cuando había, y eso lo hemos perdido. Cada vez las cocinas, los comedores son cada vez más pequeños porque ahora prácticamente no nos encontramos en nuestras casas. Entonces, ante eso tenemos que dar pasos sustantivos y para eso la Constitución es la oportunidad para diseñar un país distinto que sea más cómodo, no solamente para los adultos, sino para todas las personas vulnerables. ¿Pero qué cambios en la Constitución, Juan Carlos, tú crees que podrían contribuir a mejorar esto? Bastante, o sea, la subsidiariedad del Estado, eso está en la lógica, no hay una norma expresa que diga el Estado va a ser subsidiario, pero cuando la Constitución da una sobreprotección a los grupos intermedios por sobre la actividad del Estado, precisamente lo que se termina haciendo es que el Estado retrocede. Por eso yo soy un convencido de que en la Convención Constituyente hay que apostar a un Estado social y democrático de derecho, porque para quienes hemos tenido que hacer frente al narcotráfico en nuestras poblaciones, precisamente si el Estado no empieza a colaborar, a contribuir, a hacer algo para corregir la asimetría, las desigualdades inmerecidas, lo que está ocurriendo es que vienen otros grupos que tienen mucho dinero, como los narcotraficantes, y se apoderan de territorios completos. Entonces no podemos hablar de desarrollo regional, de equidad territorial, si no nos hacemos cargo de un techo mucho más amplio que los que simplemente estamos escuchando. Entonces necesitamos, por consiguiente, que a nivel institucional se raye una cancha de tal manera de que los desafíos que tenemos por delante ahora, pero también los desafíos de aquí a 15, 20 años más, puedan tener una solución efectiva y no que la institucionalidad venga a ser una camisa de fuerza para los cambios, para las soluciones que necesitamos. ¿Cuántas de estas cosas que menciona Juan Carlos, Álvaro, tienen que ver con cambios constitucionales o más bien, o también con cambios culturales que se sabe que son los más difíciles de hacer y no necesariamente porque estén o no incorporados se van a solucionar prontamente? Claro, efectivamente. Yo creo que de abordar esa pregunta debemos preguntarnos, ¿qué es la Constitución? ¿Es la forma de repartir el poder? Yo creo que sí. En ese sentido coincido en que hay que empoderar a las personas, que baje el poder, que se reparta en cada territorio, que crezca la institucionalidad territorial. Pero también consideremos que la Constitución es un conjunto de principios y valores. Y desde esa perspectiva, nosotros los chilenos debemos abocarnos entonces en este proceso constituyente a ver, bueno, cuáles son los valores que nos cohesionan. Yo creo que todos coincidimos en que necesitamos justicia, estabilidad, paz, seguridad, pero en una sociedad cada vez más diversa, lo cual está muy bien, ¿no? Que existan opiniones distintas. Piensen ustedes que en 1990 existían 200.000 estudiantes universitarios. Hoy existe 1 millón de estudiantes universitarios. Es decir, las personas tienen más acceso a la información, piensan más y por lo tanto hay una sociedad más diversa. ¿Qué es lo único que va a dar cohesión a una sociedad que se desgarró con el estallido social? Es la Constitución, precisamente. Por lo tanto, ese es el espíritu que debe buscar todo integrante de este proceso constituyente, ver cómo nos involucramos en este proceso de encontrar valores que nos interpreten a todos los chilenos, a todas las chilenas y chilenos. Ahora bien, en lo particular yo añadiría lo siguiente, yo creo que hay que partir por un Estado social de derecho, pero un Estado rediseñado, un Estado que se digitalice, un Estado que se modernice, porque no vamos a sacar nada con inyectarle recursos económicos a un Estado que no va a aprovechar ese dinero y va a ser como un saco roto. Nosotros necesitamos entonces partir por un Estado moderno, acorde a los desafíos que presenta el siglo XXI, y que no se quede anclado en el siglo XX. En otras ideas también que yo propongo, en mi caso particular, mi experiencia ya de 13 años respecto a mi trabajo con los trabajadores, digamos, ese es digamos, mi gran foco, ámbito de desempeño. Para mí es muy importante también la libertad sindical y la negociación colectiva. Porque si bien con impuestos progresivos tú puedes obtener una redistribución de la riqueza, no nos olvidemos nunca de lo importante que es la negociación colectiva para todos los trabajadores y trabajadoras, lo que es reconocer todos los derechos de los trabajadores. Piensen ustedes también, a todos yo creo que nos afectó el teletrabajo. Nos hemos puesto a pensar qué significó el teletrabajo para nuestra estabilidad emocional, qué dice la ley, qué dice la Constitución respecto a la integridad física y psíquica de la persona en su trabajo. Y otra cosa que en este sentido yo creo que
puedo sí ser un aporte, pero 100% es respecto a la seguridad y salud en el trabajo. Piensen ustedes que Chile hace 10 años se comprometió en una política nacional de seguridad y salud en el trabajo, con la OIT, a través del Ministerio de Salud, a reconocer a nivel constitucional la seguridad y salud en el trabajo, como un derecho que previene enfermedades o situaciones que afecten la integridad física y psíquica del trabajador. Porque lo que tenemos en la actualidad son leyes que actúan cuando ya la persona se enfermó, cuando ya se afectaron sus derechos fundamentales. Pero pongamos ojo en la prevención. ¿Por qué esperar a que el trabajador se enferme? ¿Por qué esperar a que el trabajador sufra una situación de acoso, tenga un mal clima de trabajo? Otra cosa importante que yo creo que debe reconocer una constitución pasa por los derechos de los animales. Yo creo que todo ser consciente que siente alguna emoción como angustia, como tristeza, algún reconocimiento constitucional debe tener, ¿no? Eso lo digo desde ya. Otra cosa importante es crear una defensoría del pueblo. Es decir, no sacamos nada con tener un Estado con muchos atributos, muchas facultades, pero sin tener como contraparte un defensor del pueblo, que ejerza como un ente autónomo que vaya supervigilando que en todas sus actuaciones el Estado respete, promueva, ¿no es cierto?, y difunda los derechos fundamentales de las personas. Yo creo que eso se resume en una frase que yo tengo muy en mi corazón, que guarda relación con que las personas siempre son primero. Pauline. A ver, yo creo que acá también, a ver, escuchando a Juan Carlos, escuchando a Álvaro, creo que también es importante que pongamos bien el marco, porque a veces yo creo que se están generando expectativas demasiado grandes respecto de lo que puede hacer la Constitución, como que fuera a ser, digamos, un gran canasto de los deseos donde se nos van a cumplir todas las cosas. Y la verdad es que la Constitución, y ustedes como abogados lo saben mejor que yo, pone un marco, finalmente delimita, ¿cierto?, después lo que se puede y lo que no se puede hacer en términos de políticas públicas, de proyectos de ley. Por lo tanto, no es la Constitución la que va a resolver los problemas, porque sabemos que la Constitución, ¿cierto?, tiene dos partes. Hay una parte que es la orgánica, ¿cierto?, que uno podría nombrarla como la sala de máquinas, es decir, cómo se van a dividir, ¿cierto?, los poderes, las autonomías de las instituciones, ¿cierto? Es cómo se relacionan cómo se relaciona la institucionalidad que surge, ¿cierto?, del aparato del Estado. Y por otro lado, ¿cierto?, está toda la parte que es más dogmática, que es un poco lo que hemos estado hablando ahora, respecto, ¿cierto?, de los derechos y los deberes, ¿cierto?, de las personas. Pero son después los programas de gobierno, son después las leyes, son después las políticas públicas las que van dando respuesta a muchos de estos temas que hoy día ha puesto Álvaro y Juan Carlos en el tapete, por ejemplo, el tema de los trabajadores, el tema de los animales. Entonces, yo creo acá lo importante es que uno necesita en esta Constitución, necesitamos unos mínimos comunes, es decir, cuáles son esos principios, esos valores que nos representan a todos y que después, dependiendo del gobierno de turno, es cómo va a proponer, qué programas va a desarrollar, cuáles son aquellas leyes. Y creo que eso es súper relevante porque eso es lo que va a permitir, ¿cierto?, que desde la izquierda hasta la derecha podamos concordar en estos aspectos que son comunes a todos, que hemos estado hablando ahora, ¿cierto?, como la dignidad humana, ¿cierto?, como que queremos que Chile siga siendo una república democrática y representativa, donde probablemente todos estamos buscando cómo tener, ¿cierto?, una mayor participación ciudadana más directa en algunos temas que probablemente a muchos les gustaría que se plebiscitaran, ¿cierto?, y no fueran representantes los que tomaran la decisión. Y ahí puedo dar, a lo mejor uno puede tomar ejemplos más de temas más valóricos, ¿cierto?, como puede ser el aborto, como puede ser hoy día el tema de la eutanasia. Por otro lado, uno tiene que definir las autonomías constitucionales, ¿cierto?, como hoy día tenemos con el Tribunal Constitucional, el Banco Central, los órganos electorales. A lo mejor queremos incluir más órganos que tengan más autonomía,
Hoy día yo creo uno de los problemas graves, y eso es desde mi experiencia lo que me ha tocado ver, es que a veces falta mayor fiscalización. Vemos que se ponen ciertas reglas, pero a la hora de fiscalizar y ver si efectivamente se están cumpliendo o no, vemos que esa fiscalización no existe. Y así hoy día tenemos infinitos programas a nivel de gobierno, ahí, y con esto ahí cierro, que muchas veces tú no sabes si están teniendo el impacto que se requiere o no. Y eso es porque nadie finalmente los fiscaliza. Y eso significa que las personas dejan de estar al centro. Ahora, justamente pensando en eso, ¿tienen temor de que las expectativas sean demasiado altas, de que pese al trabajo, lo que se pueda incorporar eventualmente en una nueva constitución, esto se realice, se lleve a la práctica y cambie realmente la calidad de vida y lo que se está viviendo para los chilenos? Mira, sin duda que calibrar las expectativas es uno de los principales desafíos para quienes queremos ser constituyentes, pero tampoco la gente es ingenua, tampoco la gente está esperando, no es que la constitución, una vez promulgada y publicada la nueva constitución, va a solucionar todos los problemas en un santiamén. Lo cierto es que la gente es sensata, yo confío en la sensatez de la gente, y dice, esto es un proceso, esto comienza con la nueva constitución, y la constitución para las leyes, para los cambios que se quieran hacer, no va a ser el gran impedimento, la piedra de choque para la... De hecho, yo creo que en ese sentido el segundo retiro de la AFP es particularmente claro, cuando se hablaba, no, es que hay que rechazar para reformar. Y ahora, curiosamente, se quiso hacer una reforma constitucional y nos dicen, no, es que es inconstitucional. Entonces, nuevamente, nos encontramos con una constitución que viene a ser un cerrón de puertas para los cambios que necesitamos. Entonces, sin duda, la Constitución no viene a solucionar los problemas inmediatamente, pero la gente también comprende de que la Constitución va a ser el puntapié inicial, va a ser el rayado de cancha que por lo menos va a permitir que el partido se pueda jugar y que no sepamos de antemano cuál va a ser el resultado, sino que la política, la democracia, tenga sentido en las discusiones que nos demos. Y con esto igual quiero hacerme cargo de lo que planteaba Álvaro delante. Sin duda nadie está pensando de que, claro, queremos que el Estado tenga una mayor participación. No basta simplemente con que el Estado sea democrático y representativo. No puede ser meras formalidades. Tiene que ser también hacerse cargo de las desigualdades inmerecidas. Que hoy día, una persona que nace en La Pintana vive de años menos que una persona que nace en Vitacura. ¿Cómo nos hacemos cargo entonces de esa desigualdad que es territorial, pero que es humana? Entonces, necesitamos proveer de herramientas. Y cuando uno dice, bueno, proveyamos de herramientas entonces al Estado, nadie está pensando que va a ser el mismo Estado. Tenemos que repensar, tenemos que rediseñar, y para eso tenemos que abrir la puerta, tenemos que rayar una nueva cancha que permita que esa discusión se pueda dar, que no se declare inconstitucional antes de que sepamos el resultado o que incluso tengamos la discusión en sala. Entonces, necesitamos que la Constitución sea pensada desde ese enfoque, desde esa mirada, haciéndonos cargo, como les mencionaba adelante, no solamente de los problemas de mañana, sino también de rayar una cancha que le haga sentido a las futuras generaciones de aquí a 10, 20, 30 años más. En ese sentido también, creo que no basta simplemente con sostener de que a propósito de tu pregunta también, Bárbara, sobre qué cosa es legal y qué cosa es propio de la Constitución. Sin duda de que en la Constitución, como decía Paulín, tiene que haber un rayado de cancha, pero tampoco podemos hacerlo tan laxo, porque no puede ser de que el poder, la voluntad política, quede al capricho o quede a merced del gobernante de turno. Se necesita dar sentido al poder. Yo creo que esa es la clave para entender este proceso de redacción de nueva constitución. El gran norte ético que tenemos que tener como constituyente, y en eso tenemos que ponernos de acuerdo todos los constituyentes, es decir, bueno, ¿qué sentido queremos darle al poder para que quien llegue al poder lo pueda ejercer en un sentido protector o en un sentido abusivo? Hoy día, en mi caso, como fui vocero de la comunidad que se opuso al nombramiento del obispo Barros, imputado por encubrimiento de abusos sexuales, y todo es expectante con las renuncias, todo es expectante con los juicios, y ustedes saben cuánto presupuesto le asignó el Ministerio Público a las investigaciones criminales en contra de sacerdotes. O sea, pareciera que la impunidad viene garantizada no solamente por la Constitución, sino porque también se le abre la puerta para que por secretaría, en la cancha chica, se puedan hacer triquiñuelas, se puedan hacer amarres, se puedan hacer trampas. Entonces, necesitamos que quienes lleguemos a la Constitución tengamos claro cuáles son los problemas que nos aquejan para ver cómo los podemos solucionar, haciendo que tenga sentido el poder, porque uno dice, bueno, tiene mala fama hablar del poder,
pero lo cierto es que mientras haya confianza siempre va a existir. Por lo tanto, la pregunta es no cómo eliminamos el poder, sino cómo le damos sentido. Yo creo que ese es el principal desafío. Entonces no basta simplemente, y con eso me distancio un poco de Paulín, cuando dice, no, mira, que tenemos que todos ponernos de acuerdo en algo laxo, en algo que sean los grandes mínimos. El gran mínimo es el norte ético. Necesitamos después ver cómo institucionalmente evitamos que en los intersticios, en las zonas grises, se produzcan las grandes trampas, que es lo que terminó explotando el 18 de octubre. Entonces necesitamos dar sentido para que eso no ocurra. Álvaro, se corre ahí el riesgo porque dice, por un lado, los grandes mínimos, pero por otro lado, si es que se entran muchos detalles, el riesgo de terminar con una constitución que sea casi impracticable, con muchas cosas, con mucha dificultad también para implementar, o bien como en otros países, con muchos derechos que finalmente se quedan en la Carta Magna, pero poco se ven en lo concreto. Sí, mira, Bárbara, yo soy un convencido de que la Constitución debe ser viva, debe estar presente en la vida de las personas. No ser un mero texto poético que derroche tinta y al final no se concrete nada. Yo tampoco creo que la gente es tan ilusa como para creer que en el proceso constituyente nos vamos a llenar de derechos y que nada de eso al final va a ser posible de concretar. Yo creo que el trabajo al que se debe abocar la Constitución los constituyentes debe tener como objetivo claro el establecer cómo se va a distribuir el poder de manera que todo el proceso político, toda la clase política, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, pueda verse representado en el proceso político y defendiendo a las minorías. ¿Ya? Cada vez nuestra sociedad es más diversa, es más plural. Qué bueno que así sea, pero la democracia requiere proteger también a las minorías. Recordemos que los derechos fundamentales nacieron en su origen para proteger a las minorías. Y otra cosa muy importante, por eso es que yo hablaba en un principio del ombudsman, de un defensor del pueblo, que un ente autónomo que vigile, que supervigile la labor del Estado. Porque lo que vimos hasta ahora, en estos últimos 30 años, desde que retornó la democracia, es que aparentemente el interés privado capturó el interés público. Y eso se ve, hay síntomas de que nuestro país no creció mucho, porque la decisión que debía tomar el Estado, que debía apuntar al bien común, porque eso ya está, ¿no es cierto? El Estado está al servicio de la persona humana, ya lo dice la Constitución en la actualidad. Pero eso no se hacía carne, no se materializaba, ¿no es cierto? Porque aparentemente el interés privado, ¿no es cierto?, capturó este interés público. Y esto también requiere mucha supervigilancia, mucha participación ciudadana, que ejerzamos nuestro derecho a la ley de transparencia, que al acceso a la información pública como derecho fundamental, pero que ejerzamos también estos derechos con responsabilidad. Por supuesto que es un desafío, pero eso significa ser ciudadano. No queremos seguir siendo una democracia con individuos, queremos ser una democracia con ciudadanos que participen, que se reencanten con esto de la política. Lo que me pasó a mí, una persona X, hijo de vecino, que ahora se está viendo enfrentado a esto, y que puede ser un aporte, porque tiene esta mirada, ¿no es cierto?, de la calle, de la realidad, pero la puede canalizar, toda esta energía, todo este entusiasmo, lo puede canalizar en un proceso técnico que contribuya con un texto constitucional acorde a las circunstancias actuales. De lo contrario, puede acá salir cualquier texto incoherente y que en definitiva sea rechazado por el plebiscito de salida. Así que por eso es que es muy importante que esta Constitución esté viva en la ciudadanía y tenga esa legitimidad. ¿Ya? Eso, Bárbara. Paulín, ¿hay algo de la actual Constitución que tú crees que podría ser un aporte conservar? Recordemos que si nosotros miramos el texto completo, hay cerca de un 30% que viene del 80%, que es lo más conflictivo, y mucho de lo demás viene arrastrándose harto tiempo atrás. Yo creo que hay mucho que conservar. Incluso les voy a mostrar acá este documento ahí que circuló, que yo creo que es muy bueno, que lo hizo Jaime Arancibia, que es una recopilación de cómo se fue en el fondo modificando la Constitución y por otro lado de dónde nace cada artículo. Entonces yo creo que acá el tema es que esta es una Constitución que también es intrageneracional. ¿Y a qué me refiero con eso? Que el pasado es importante y yo creo que hay muchas cosas que uno puede mantener y que no hay por qué hacer borrón y cuenta nueva. Y hay otras, ¿cierto?, que vamos a pensar que son para el futuro que viene, que probablemente ni siquiera nos imaginamos. Yo creo que hoy día muchos no pensábamos que íbamos a estar conectándolos a través de un Zoom. Normalmente las reuniones eran presenciales. ¿En qué vamos a estar en 15, en 20 años más? No sabemos. Entonces hay que dejar esos espacios
justamente donde la innovación, la tecnología van a ir cambiando las formas en que las personas nos relacionamos, en las exigencias que tenemos con respecto a cómo quieren, ¿cierto?, que recibamos cierto beneficio. Entonces yo diría que hoy día en la Constitución está escrito el tema, ¿cierto?, de la inviolabilidad de la dignidad humana. Entonces obviamente que se puede enriquecer, se puede perfeccionar, pero son temas que están, lo mismo el Estado de Derecho y las autonomías institucionales. Nadie puede estar por sobre el Estado de Derecho. En ese sentido, todas las personas somos iguales y nos tenemos que someter a lo que la Constitución va a decir. Y también que somos una república democrática y representativa. Esas son cosas hoy día que están y que creo que es importante y que se deben mantener. Y yo creo que mucho de lo que está ahí probablemente se va a querer perfeccionar, porque yo creo que todas las personas siempre estamos buscando, ¿cierto?, cómo mejoramos algo. Lo hacemos en nuestra vida cotidiana, en lo que hacemos, ¿cierto?, a diario, y también lo vamos a querer hacer acá. Entonces, yo creo que sí, que esta cosa de esto es una hoja en blanco, yo creo que no es una hoja en blanco. Acá lo que vamos a hacer es trabajar sobre un documento que tiene muchas cosas que yo creo que podemos rescatar, que no solo vienen del 80, sino que vienen de muchas constituciones anteriores, ¿cierto?, que hemos tenido del 33, del 25, y también pensar en este futuro, en el cual probablemente a mí no me va a tocar estar, a lo mejor Juan Carlos, que es mucho más joven, tiene 27 años, le va a tocar, sí, va a tener otra edad y le va a tocar ver cosas que a uno no le va a tocar ver. Entonces creo que también, y lo que sí creo que hoy día está bastante débil también en la Constitución, es el cuidado al medio ambiente, que sea una Constitución sustentable. Es decir, cómo vamos a combinar el cuidado al medio ambiente y a la biodiversidad con respecto al desarrollo económico, al progreso social. Yo creo que esas son cosas que están centradas en cómo miramos el ahora, pero también el futuro. Cuando uno piensa en el cambio climático, uno piensa en esta misma pandemia, en estos virus, tantas cosas nuevas que van surgiendo y que hacen que tú puedas tener esa flexibilidad para poder incorporar políticas públicas. Y lo otro que quería agregar acá a esto es también que yo creo que es bien importante es que podamos separar lo que es un gobierno y lo que es la administración del Estado. En el fondo, el poder generar de verdad una carrera funcionaria. Los ingleses yo creo que es el mejor ejemplo, el civil service que ellos tienen, donde no importa el gobierno de turno, sino que aquellas personas que trabajan para servir a otros desde el Estado y mejorar su calidad de vida y darle acceso y oportunidades respecto de servicios de salud, de educación, de pensiones, de vivienda, se mantengan, que no tenga que ver con los vaivenes de un gobierno a otro, sino que las personas siempre saben que van a ser bien atendidas y digamos, muchas veces no hay soluciones inmediatas a los problemas, pero lo que uno espera, ¿cierto?, es que te den una respuesta. Si yo creo que el abuso mayor hoy día es que no te respondan, es que te dejen esperando, esa cosa que te dejen ahí como, sigue esperando, ya le vamos a responder. En cambio, si alguien se hace cargo y te dice, esto lo podemos resolver de esta forma, tienes que esperar tantos días. Los gringos tienen ahí una palabra que es buena, que es el accountability. Y yo creo que en ese sentido es algo que nosotros nos tenemos que preocupar, de que este nuevo Estado pueda garantizar eso, independiente finalmente de hasta dónde vamos a poder llegar en términos de cuánto vamos a mejorar en salud, cuánto vamos a mejorar en educación, porque eso tiene que ver con los recursos que seamos capaces, ¿cierto?, de generar. Pero eso yo creo que es un tema importante y no generar sobreexpectativas respecto de eso. Para ya comenzar a finalizar, me gustaría pedirle a cada uno de ustedes que nos digan, para quienes lo están viendo, ¿por qué deberían o por qué ustedes les pedirían que voten por ustedes? Juan Carlos. Sí, bueno, porque en primer lugar soy vecino, nacido y criado en Osorno, bueno, mi familia también pertenece al pueblo huilliche, conozco la realidad, me ha tocado sufrir precisamente los embites del poder, que tuve que moverme a otras regiones, tuve que
después me encuentro con pocos incentivos para desarrollarme laboralmente en las regiones, todo está monopolizado en Santiago, porque hemos combatido el abuso no solamente a título personal, sino en un trabajo comunitario. O sea, cuando la comunidad ha puesto su confianza o me ha entregado el mandato de decir, mira, sabes que necesitamos conseguir esto, desde joven he demostrado de que he podido hacerlo y que no les he defraudado. Entonces ahora particularmente que tenemos esta elección que es particular, porque no es para escoger un cargo político que va a estar 4 años solucionando los problemas, sino que es para desempeñar una función específica durante un tiempo limitado y con inhabilidades posteriores, no podemos ser indiferentes para quienes, conociendo la realidad, queremos hacer algo. Por lo mismo, le pido al Distrito 25, que va desde la comuna de San Pablo hasta la comuna de Los Muermos, pasando por Osorno, a que nuevamente, si quieren darme la oportunidad, no los voy a defraudar. Muchas gracias, Juan Carlos. Brevemente también, Álvaro. Sí, yo les hago un llamado a todos los vecinos y vecinas del Distrito 12, Puente Alto, La Florida, La Pintana, San José de Maipo y Pirque. Yo conozco la realidad, conozco el flagelo del narcotráfico. Yo sé la necesidad que ustedes tienen de vivir en paz, en tranquilidad, pero también sé del anhelo que tienen ustedes a la educación, pero una educación no de mínimos, no salud mínima, sino que de la mejor posible que le puede dar el Estado, que sean los estándares más altos posibles. Ustedes son dignos, se lo merecen. Yo sé que ustedes en muchos sectores de estas comunas hay zonas rojas donde no hay internet, no hay servicio de internet. Díganme ustedes, ¿cómo va a ser la brecha en los próximos años respecto a un niño que va a ocupar una red 5G respecto de otro que no tiene conexión a internet? Ya lo hemos visto, los niños de Puente Alto, de la Pintana, que no tienen acceso a internet, se han quedado sin clases este 2020 porque no tienen conexión. Entonces, no sigamos aumentando la brecha y por favor, consideren esto, que la persona humana siempre es primero. Muchas gracias, Álvaro. Finalmente, Polín. Les quiero decir porque, en el fondo, porque quiero aportar con mi experiencia, porque he estado en la cancha pública, he estado en la cancha privada, y que creo que puedo aportar con todo ese bagaje que uno ya lleva cuando ha vivido, digamos, ahí más de 50 años, y también porque creo que soy una persona también dialogante, que busca los consensos, me gustan los grises. Y creo que hoy día en esa mesa de la Convención Constituyente necesitamos a personas que justamente lleguen a esos acuerdos, puedan compatibilizar distintas visiones, ceder, poner cosas también nuevas sobre la mesa, y creo que hoy día son cosas que han estado ausentes en la discusión política que hemos tenido, así que siento que vengo a renovar la política. Soy militante de Bópoli hace poco tiempo, he sido siempre independiente en toda mi vida, y en ese sentido creo que el haber vivido todas esas dualidades justamente te hace mirar las cosas de una forma diferente, y siento que puedo aportar con eso. Y será Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Polín, también a Álvaro, Juan Carlos, por habernos acompañado esta tarde. Les deseamos la mejor suerte también en su candidatura. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Bárbara. Juan Carlos, Álvaro, ha sido un gusto. Haberlos conocido. Ya lo hemos visto también a quienes nos acompañaron. Sigan junto a nosotros. Vamos a seguir en los próximos días también conociendo más candidatos para que usted pueda votar informado para la Convención Constituyente. Que tenga una muy buena tarde. Siga junto a nosotros en emol.com.